El año está pereciendo con lentitud. Conforme nos acercamos al temible 31 de diciembre del presente 2015, llegamos al fin de otro año, y aunque aún quedan unas cuantas semanas dentro del ámbito cinematográfico que presentan cintas de diferentes tintes y géneros, cabe resaltar que a lo mucho solo hay 2 o 3 películas que realmente son la boquilla de la curiosidad cinéfila, y el resto se limita a simples productos que no fueron concebidos como potencial competencias comerciales durante el periodo de cintas de presupuestos altos llamado verano cinematográfico. Aunque sí cabe destacar que dentro de este periodo de cintas de presupuesto alto no hubo solo éxitos, también existieron películas que dejaron un sabor amargo en el espectador, y lamentablemente algunas de estas tuvieron más gloria de la que merecieron. Como la mayoría de gente que visita constantemente mi canal sabrán, no tuve la oportunidad de grabar muchas de estas reviews por algunas cuestiones y he tratado de reponer la mayoría de estas reseñas pendientes, aunque a estas alturas muchas de estas creo que quedarán en el olvido. Pero aún así me han pedido hablar de dar mi opinión de una cinta que para este punto, con su salida en DVD y Blu-ray, ya has visto la mayoría de personas a la que le importaban, y que por lo mismo decido dar una serie de pensamientos propios que me hacen dar finalmente mi veredicto al público, y sin miedo a ganarme el odio de muchas personas. Y sin más preámbulo, pues quiero hablar de este tema que es: ¿realmente Ant-Man fue una buena película? Bien, primero que nada hay que tomar en cuenta que sí, tuvo mucho éxito y la mayoría de la gente la amó, pero pensemos en cuestiones técnicas un momento. Primero que nada vayamos dando un poco de introducción a lo que es en sí todo el peso que llevó sobre sí la cinta. Si bien muchos comprendemos que la mayoría de marvelitas veteranos conocían bien al personaje de Ant-Man y sus historias por diminutas que sean, es también de saber que para el resto de la sociedad este superhéroe es prácticamente una hormiga irreconocible dentro del extenso catálogo de Marvel Universo. A lo mucho muchas personas puede que lo conozcan por su traje porque sale de fondo en Marvel Zombies o en alguna otra cosa. Ya ven cómo es la sociedad que no lee cómics. Así que este simple punto puede afectar mucho la percepción de la película dentro del público en general. Primero que nada, hay que tomar en cuenta el detalle del personaje en el que se están basando. El personaje de cómic que ha sido encarnado por 2 hombres diferentes en su historia. Bien, el primer Ant-Man fue el Dr. Hank Pym, un científico especializado en bioquímica y nanotecnología y que contenía conocimientos en los campos de física cuántica, robótica, cibernética e inteligencia artificial. Este individuo es a muchos rasgos el descubridor de lo que llamamos las partículas Pym, que son utilizadas para engendrar sus poderes de reducción y crecimiento de tamaño en el cuerpo humano, lo que nos dan a entender que es un humano común y corriente, como el caso de Tony Stark, que creó las armaduras para tener sus poderes. Pero más allá de este invento y sus múltiples usos, los cuales implican prisiones miniatura para villanos de alto nivel de peligro y la invención de un casco que permite el control y comunicación a los insectos, ¿qué otra cosa hacen relevante al Hank Pym como Ant-Man en el universo Marvel? Hank Pym, en efecto, es un personaje pequeño dentro de un universo enorme que sirve mucho como un personaje de apoyo, mas no como un protagonista de una historia de una película. Pero aún así, ha tenido 3 relevancias importantes en el cómic. La primera, y que sinceramente fue más un punto de vista que nos dejó ver que los superhéroes no eran personas perfectas que nunca caen en actos reprochables, fue cuando tuvo dentro de la comunidad comiquera el título de Hank, golpeador de mujeres Pym, al abofetear en más de una ocasión a su en ese momento esposa Jane, alias la Avispa. El segundo momento relevante en la historia de Ant-Man y en especial de Hank Pym como este personaje es la creación de uno de los villanos más peligrosos de Marvel, la entidad cibernética Ultron, siendo Hank su principal creador a pesar de estar involucrado igualmente en esto Tony Stark. Y que lamentablemente se pasaron por el arco del triunfo eso a la hora de hacer la era de Ultron, pero finalmente el tercer y último punto relevante de este viene siendo durante su despedida de ser Ant-Man y alejándose de sus ideas pacifistas para convertirse en el entonces antihéroe Yellow Jacket, cual termina uniéndose a la unidad denominada los Illuminati, y estando ya con ellos termina descubriendo que los Beyonders son responsables de las incursiones en el universo que ha estado plagando el multiverso. Supongo que muchos ya encontraron a dónde llevo mencionando todo esto, pero antes de pasar a ello es tiempo de hablar del segundo Ant-Man, el cual es Scott Lang.
Y si bien hay un tercer Ant-Man llamado Eric Dogrey, realmente no nos importa él, no vale la pena ni siquiera mencionarlo, así de diminuto es. Con Scott Lang viene el punto más controversial dentro de lo que es el film de Marvel dentro de este año, ya que este segundo hombre hormiga podría considerarse el que menos méritos tiene en el mundo Marvel. Scott Lang es un hombre que tras la decaída de salud de su hija decide volver a la vida de robo para conseguir dinero que pueda servir para los gastos médicos que necesita su pequeña. Este irrumpe en la morada de Hank Pym y roba el traje del hombre hormiga, pero tras una serie de acontecimientos este regresa y se entrega ante el primer Ant-Man, el cual le permite conservar el traje si es usado para el bien al notar que sus intenciones eran nobles. De esta forma, Scott Logan se convierte en la segunda encarnación del superhéroe y a su vez el hombre hormiga seleccionado para protagonizar el film de 2015. Ahora bien, entre ambos Ant-Man hay un desbalance garrafal. Mientras Scott es más carismático, tiene una relevancia casi invisible en el mundo de Marvel, y Hank, siendo el más relevante, es pasado a un segundo plano en la versión fílmica, supuestamente porque su origen es algo aburrido, pero por Dios, Scott Lang tampoco tiene un origen muy divertido que digamos. Pero más allá de eso, minimizando la elección de un hombre hormiga, el verdadero problema que tiene esta cinta es el punto cronológico en el que se presenta esta historia de orígenes y el cómo su ejecución mal empleada arruina el argumento principal de su trama. Si bien Hank Pym es el que debió haber estado presente desde antes de la segunda cinta de los Avengers por las razones de la venida de Ultron, prefirieron arriesgarse y contar el relato de Scott el ladrón bajo ese argumento precisamente. La cinta se centra en la planeación y ejecución del robo del supertraje de Yellow Jacket, el cual se encuentra dentro de las industrias de Hank Pym, pero en vez de decidir ejecutar el robo como tal, se pierde tiempo con incesantes escenas de chistes que van desde bromas raciales a los latinos o enfrentamientos con vengadores de segunda división como Falcon, para hacer tiempo en la trama y que ocurra algo, tal vez para llenar el metraje de 2 horas y 15 minutos que tenía predestinado, lo que se hace ver como algo sumamente forzado e incluso improvisado en algunos puntos. De hecho, la mayoría cuando vuelves a revisar esta película te das cuenta que el único momento que realmente tiene emoción en la cinta, o al menos que es la mejor escena por cómo está grabada o por cómo está constituido todo el momento, es la escena donde se pelea con Falcon, una escena que es simple y puro relleno. Y si bien hay cosas muy positivas dentro de la película, como el hecho de que al menos dan pequeños guiños a la vida de Hank Pym siendo Ant-Man mediante videos de seguridad, fotografías o incluso un flashback que revela lo que le ocurrió con la primera avispa, pero fuera de eso, esto lamentablemente no salva una cinta que tiende a cambiar de género y ritmo como si no supieran a qué sector va dirigida la misma. En momentos trata de ser seria y con un tinte un poco deprimente por la vida de Scott Lang. En otros momentos trata de ser una comedia paródica parecida casi a lo que hicieron con, no sé, cintas de Disney live action como Alexander y un día pésimo, terrible, malo, muy malo. Y en otros momentos trata de ser una historia de ciencia ficción que encante tanto a adultos como niños. ¿Notan el detalle ahí? No hay consistencia en un género con el otro. Se avientan de un género a otro constantemente, nunca sellan bien algunas cosas y esto termina volviendo tediosa o molesto el ritmo de la película. Incluso si le pensamos como se encuentra colocada en el espacio temporal del universo cinematográfico de Marvel, se puede tomar como una simple película relleno que solo busca aumentar las filas de superhéroes para el inevitable evento llamado Civil War. Cosa que hasta cierto punto está muy mal, porque si no tienes ni siquiera una historia decente para lanzar al personaje, déjalo fuera del evento total. Hay muchísimos personajes que no van a estar en Civil War y no van a afectar en nada su ausencia. Y aquí repito nuevamente, el problema está en ese espacio en especial. Si no planeas usar tus personajes de buena forma para que retroalimenten a tus cintas fuertes como debió ser en la era de Ultron, mínimo da un argumento bien ejecutado, aunque suene simplista para que no se sienta un film de relleno. Lamentablemente Marvel no logra ni una ni otra dentro de Ant-Man. Incluso si analizamos con cuidado el último acto de la cinta, nos daremos cuenta que más que una historia de orígenes especial para el hombre hormiga, se encuentra el clásico, un plagio casi total de otra película de Marvel de su primera etapa, ya que un empresario malvado usa un super traje para apabullar a nuestro héroe con el fin de quedarse con el traje de Yellow Jacket y venderlo en masa para hacerse rico y poderse quedar con la compañía en su totalidad de las industrias de Hank Pym.
No sé ustedes, pero a mí me recuerda mucho a esto. I never had a taste for this sort of thing, but I must admit, I'm deeply enjoying the food. Incluso en el intento homicida. How ironic, Tony! Trying to rid the world of weapons, you gave it its best one ever. Pepper! And now, I'm gonna kill you with it. Pero bueno, incluso no contentos con este notorio plagio de Iron Man 1, esperaríamos que al menos la batalla entre estos dos microhombres tuviera algo que nos emocionara. Pero nunca ocurre. Incluso muchas escenas de los trailers donde un trenecito de juguete se descarrila o donde un soplido de viento se lleva a alguien son risibles momentos del clímax de la cinta. Y eso es lo peor de todo. El momento en que tu propia cinta no puedes tomar en serio tu punto climático para el desenlace realmente deja mucho que decir de tu producto. Y eso es malo. Y por más que busco puntos fuertes que tengan razones para la existencia de la película, solo encuentro factible la escena postcréditos de esta. Es la única que realmente aporta algo al final de la segunda etapa de Marvel cinematográfico. Otro detallito que siento que afecta mucho al film es que en momentos no se ponen de acuerdo de qué universo, ya sea 616 o Ultimate o alguno de los otros que existen, se están basando, ya que la presencia de la hija de Hank y su inminente entrada como la segunda avispa no tiene relación con el universo principal en el cual se está trabajando los eventos de la vida de Scott Lang. Y esto a cierto punto hace parecer que no están contando la historia de Scott, sino están haciendo una versión 2.0 de Hank y Jane, para hacer otra avispa y otro Ant-Man que caiga en una época actual, pero que sea prácticamente los modelos de los primeros. Entonces, ¿para qué usar a los dos Ant-Man en la misma cinta si planeas hacer esto? No sé, siento que son problemas demasiado grandes que la gente no quiso notar por el hype que tienen últimamente con el cine de Marvel. Esto solo hace que el producto para gente que conoce un poco de estos mundos lo sienta mal empleado y forzado al unirlos. De hecho, me sorprende que no haya gente que lanzara a estas alturas el grito en el cielo por este detalle. Pero la gente que no conoce nada de esto, pues lo ven como un producto entretenido ya mencionado. De esta forma entra a juego el argumento que hice hace rato. Cambia drásticamente la percepción del espectador al conocer o no al personaje. Los que conocen verán esta cinta como una comedia curiosa que tiende a volverse el bufón del universo Marvel, mientras que conocedores encuentran una cinta con más incongruencias que cualquiera de las dos cintas de Amazing Spider-Man de la Sony. Y si bien algunos pueden reclamar con el hecho de que Guardianes de la Galaxia sufría de la misma condición de Ant-Man ante popularidad, el punto es que James Gunn hizo un gran trabajo adaptando la obra, haciéndola accesible al público tanto conocedor como desconocido que venía por primera vez a ver este grupo de personajes, sin dejarse llevar por más chistes de lo que era necesario, ya que por este sobreexceso de humor Marvel como lo llaman, Ant-Man termina sintiéndose como una parodia que como una cinta de superhéroes. Creo que un grave problema de nuestra época, en la que muchas películas se acercan o sobrepasan innecesariamente las 2 horas, es que no solo hay que tener talento a la hora de rodarla, sino también de montarla, y lamentablemente el Hombre Hormiga cae en este asunto teniendo un ritmo argumental dispar y donde la fusión de géneros y subtramas no embonan con la idea principal del film, el cual es efectuar un robo. Ya para finalizar, y sabiendo que posiblemente mucha gente se quejará por lo que diré, es que Ant-Man, en muchos sentidos, es la mejor película de superhéroes que ha existido si tiene 5 años. Los chistes estúpidamente forzados y criticablemente raciales, los eventos lentos y que solo van formando más subtramas que no se abordan bien por intentar dar más comedia, y un estrepitoso final que se siente termina sumamente improvisado, además de acabar con uno de los chistes más desesperantes de la cinta. Nos dejan en claro que esta película no iba dedicada al consumidor adulto y mucho menos al consumidor exigente, que entiende un potencial en el objeto por más pequeño que sea que se te va a presentar. Simplemente Ant-Man es una película que no debió existir y que mucha gente está sobrevalorando como uno de los mejores eventos de origen de Marvel cinematográfico.
Y esto me hace pensar en cuánta gente hipócrita que odió las películas de los Cuatro Fantásticos de la Fox de antaño, no la nueva, ahora adoran una cinta que supera en ridiculez a las otras dos mencionadas. Yo soy Shady Knight y nos vemos en el próximo Pensamientos Nocturnos. Buenas noches.